Bueno, entonces, tenemos que los jueces en Argentina y Estados Unidos tienen la capacidad de interpretar la Constitución. Y que son, básicamente, tienen la última palabra. Es decir, ellos dicen, che, esto es inconstitucional, y se terminó la discusión, ¿no? Dicen, bueno, esto no se aplica, esto se deroga, o lo que sea, ¿no? Entonces, imagínense que hay un movimiento de mujeres que en los últimos 40 años logró que el aborto pase de ser una mala palabra a estar en el debate político cotidiano de todas las mesas de Argentina, y no solamente que instalan el tema, sino que después de varios intentos, de 20 años de presentar una ley, logran que se apruebe la ley. No solo eso, sino que estuvieron durante años militando en la calle, en los medios de comunicación, en el ámbito académico. Lograron un cambio legal monumental, increíble, un cambio de paradigma cultural tremendo. Y viene el juez de minería de Catamarca y dice, ah, che, qué linda esta ley, pero para mí viola la Constitución y los tratados de derechos humanos. ¿Qué pasa? La puede declarar inconstitucional. No. ¿Qué te genera a vos, Elsa? Ah, perdón, no entendí la pregunta. Perdón. No, alguien se lo pidió, Gala. Dice, bueno, viene el marido o el padre de una, el marido, sí, el marido de una persona, una mujer acaba de abortar, o que está aplicando para abortar. Y dice, esto viola el derecho a la vida. Se lo piden, y dice, bueno, señor juez, por favor, evite esto. Se está por generar un asesinato. Evite esto y declare la inconstitucionalidad de la ley. Viola todos los tratados de derechos humanos, viola la Constitución, viola el derecho a la vida. Se lo piden. Declare inconstitucional esta ley. Cuando estabas explicando lo de que es difuso en el Sí. sistema norteamericano, pensé en este caso, pero no sabía bien si lo había pedido el marido o si él como que le pintó declararla de No, oficio. es hipotético lo que yo estoy diciendo. Pero porque es algo que pasó igual. Sí, obvio, estamos de acuerdo. Lo que Patricio. Sí, Elsa, pero déjame contar un poco lo que dijo Gala. Okay. Están dando varios casos de judicialización. Algunos son colectivos. Viene una asociación de defensa de la vida y dice, no, acá se está afectando un derecho colectivo. No tenemos lo vamos a ver en la clase de amparo. Pero más allá del hecho o no del hecho, ¿qué les provoca a ustedes? Y pero Pato, ahí no entra lo de la supremacía, se supone que la ley no va a estar en contra de, ¿cómo se llama?, del tratado, o sea, debería haber, ¿cómo es que habíamos dicho? Como que tenían que ser compatibles entre las dos cosas, entre la Constitución y un órgano internacional. Entonces, si se declaró es porque ya se comprobó y se chequeó que no vaya en contra de algo que tiene la misma jerarquía, no sé si se entiende lo que voy a decir. Asumamos que, está bien, pero asumamos que yo digo, pero Argentina dice, no, pero Argentina hizo una declaración interpretativa a la Convención de los Derechos del Niño, diciendo justamente que entendían que hay vida desde la concepción, te voy a decir. Eso es la condición de su vigencia. Pero de vuelta, imaginemos que ni siquiera utilizan el argumento internacional. Dicen que el argumento de la Constitución protege el derecho a la vida, y esto es un asesinato en masa. ¿Qué nos provoca?
un rechazo terrible, porque vos decís, hace 40 años que están manifestándose, que hay una decisión súper mayoritaria, y después viene un juez a decir que es inconstitucional. O sea, yo me indigno. Pero si el juez, en vez de hacer eso, estuviese de acuerdo con vos, ¿qué dirías? Te planteo el caso contrario también. No, sí, obvio, porque primero porque está de acuerdo conmigo, obviamente es mi subjetividad, pero además de eso, porque yo creo que si es una decisión mayoritaria como lo fue, tiene que tener el respeto. Está bien. Entonces, pero imaginemos el caso contrario. Ustedes son celestes. Y de repente la Corte Suprema dice, no, está el Código Penal, que solamente prevé las causales de violación y de discapacidad mental, es inconstitucional. ¿Por qué? Porque viola el derecho a la autodeterminación de las personas, a la capacidad de hacer de su culo un pito mientras no afecta a terceros. Por lo tanto, la penalización del aborto es inconstitucional. Por lo tanto, a partir de mañana, aborto libre para todos. Si hay una persona que considera que eso es un asesinato, también va a estar recontra enojada. Y ustedes, seguramente, los que estamos a favor, van a decir, ah, qué bueno, Roe versus Wade, que es el fallo que hizo eso. Eso pasó en Estados Unidos. Un día la Corte Suprema dijo, el aborto tiene que ser legal para todos. Lo que quiero decir es, esto tiene problemas, chiques. Así como Lara quería salir a matar a todos, los jueces conservadores, al juez de minería de no sé dónde, yo les cuento, también hubo muchas personas que cuando salió este fallo en Estados Unidos se volvieron locos. Decía, ¿cómo? ¿Cómo que un poder que no lo elige nadie, que yo no tengo la capacidad para designarlos, como sí hago con los diputados, que sancionaron este hermoso código penal que dice que el aborto está prohibido? Ahora, estos tipos, ¿qué legitimidad tienen para o declarar la inconstitucionalidad del aborto o declarar la inconstitucionalidad de la penalización del aborto? ¿Ustedes qué sentirían? Sea el ejemplo que sea. No, obvio, pero es puntualmente un tema súper sensible que obviamente te afecta sea cual sea tu postura, porque encima estás súper dividido a nivel social, entonces es como que siempre están las dos posibilidades, digamos. Entonces, Claro. obviamente te indigna sea cual sea la posición. Entonces, si ustedes tuvieran que vincular este problemita que les acabo de mencionar con la tensión entre democracia y constitución, ¿dónde pondrían el control judicial en esa tensión? En que alguien que nadie le dio poder está decidiendo sobre lo que vos tenés que hacer. ¿Quién le dio Y ese sobre poder? lo que el pueblo decidió, eso es lo más importante, sobre la democracia decidió, ¿no? Sí, sí. Entonces, el control judicial lo que hace es reforzar aún más el carácter constitucional del sistema, en desmedro de la democracia, a priori al menos. Ahora vamos a ver si esto está así o no. Pero la idea de que 5 personas de traje que estudiaron en el exterior, que son ricos, que viven en Recoleta, que son 4 hombres y una mina, de repente digan, ah, no, ¿sabes qué? Esto pasó en Argentina. La pastilla del día después es inconstitucional. La pastilla anticonceptiva es inconstitucional, porque sí, porque viola el derecho a la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que el control judicial, para críticos y para defensores del control, lo que hace es darle la última palabra institucional a un órgano no electo y no controlable por nosotros sobre cuestiones que nos afectan a nuestras vidas y a nuestros valores más centrales. Lara, cuando dijo me enojaría,
Lo que estaba diciendo es esto. ¿Cómo puede ser que estos tipos decían esto cagándose en lo que dijo el pueblo argentino? De 40 años de movilizaciones. ¿Quiénes son estos tipos? ¿A quién le ganaron? ¿Qué legitimidad tienen? El descontento de Lara expresaba esa idea, de que estos tipos, no estamos teniendo una conversación súper interesante sobre la vida, la salud reproductiva, la dignidad de las mujeres, la igualdad, la justicia social. Llegamos a un acuerdo mayoritario al respecto, y de repente viene la Corte Suprema y dice, no, esto viola. Yo interpreto, y con palabra final, interpreto que esto no va, que esto es inconstitucional. Eso es el control judicial de constitucionalidad. Tenemos que encontrar alguna forma de defenderlo, porque hasta ahora esto parece indefendible, ¿no? Viola toda la idea de la división de poderes, de que los que gobernamos, los que legislamos, es el pueblo. Hay un autor que, voy a compartir pantalla, hay un autor que se llama Jeremy Waldron, o Waldron, como le gusta decir a las personas que son chetas, o que quieren hacerse las finas, que dice, esto es una locura. Ahí tienen mi foto con Waldron, el día que vino a la Argentina, es doctorado honoris causa de la facultad, hace 3 o 4 años, saqué la peor foto del mundo, con la peor luz del mundo, pero eso, no sé si la conocen en la facultad, eso es la facultad. Un día de mucho frío. Y bueno, este tipo fue alguien que no creó esto, pero que hizo la mejor versión posible de la objeción contramayoritaria. De decir, che, acá hay un problema. ¿Por qué hay un problema? Por lo que decimos antes. Nosotros tenemos desacuerdos sobre las constituciones. Tenemos desacuerdos filosóficos fuertes. Hay gente que es libertaria y considera que el Estado tiene que ser mínimo. Hay gente que es socialdemócrata y que piensa que el Estado tiene que ser grande y activo en la protección de los derechos sociales, en la igualdad. Hay gente que piensa que es conservadora y que piensa que el rol del Estado es promover una virtud cívica, un ideal del bien determinado. Hay gente que es liberal y dice que no, el Estado no tiene que meterse justamente en elegir los patrones de vida. Tenemos desacuerdos filosóficos muy grandes. Y esos desacuerdos filosóficos se expresan en la Constitución. Pero generalmente la Constitución, ¿qué es lo que hace para salvar esos desacuerdos? Bueno, tiene conceptos vagos: igualdad, libertad de expresión, no esclavitud, derecho a la vivienda, justicia, autonomía. Esos grandes principios. Pero, entonces, ahí lo que hace la Constitución es un intento de interpelarnos a todos, de sentir que todos estamos expresados en la Constitución, de que hay algo en la Constitución que nos refleja nuestra forma de pensar el mundo. Tenemos desacuerdos filosóficos, pero también tenemos desacuerdos sobre cuáles son los derechos fundamentales. Es decir, para un socialista, un derecho fundamental seguro es que cada uno de nosotros tenemos que tener un mínimo garantizado. Tenemos derecho a comer, a vestirnos, a tener una casa. Incluso que nos lo dé el Estado. Y seguramente un libertario va a decir, no, eso no es un derecho fundamental. El derecho fundamental es tu libertad para hacer lo que vos quieras con tu patrimonio. Y si a vos no te dio para tener una casa, para vestirte, o vos elegiste drogarte, jodete, yo no te voy a ir a bancar y pagarte un sistema de salud que te saque de la droga. Entonces, tenemos desacuerdos cuáles son los derechos fundamentales. También tenemos desacuerdos que una vez que cristalizamos esos derechos, constitucionalizamos esos derechos,
Estemos de acuerdo sobre qué significa. Bueno, sí, a mí también me gusta la libertad de expresión, va a decir Lara. Pero para mí la libertad de expresión se garantiza cuando el Estado no se mete con los medios. Y va a venir Elsa y va a decir, no, pero no escuchaste sobre la posición hegemónica de Clarín. El Estado, para garantizar la libertad de expresión, tiene que sacarle guita a Clarín. No sé qué hice. ¿Por qué hay un crayón ahí? Bueno. El Estado tiene el deber de intervenir en el mercado mediático para garantizar la diversidad de voces. Lara, vos no entendiste nada de lo que es la libertad de expresión, te va a decir. Entonces tenemos desacuerdo sobre el alcance de los derechos. ¿Qué significa materializar esos derechos? Lo mismo puede pasar con el derecho a la igualdad. Alguien nos va a decir, el derecho a la igualdad es que el Estado no discrimine, que no haga distinciones arbitrarias. Entonces, que si yo soy mujer y quiero participar en política, bueno, voy y me anoto, milito en un partido político y que el Estado no me lo impida. Y puedo llegar a ser diputada, presidenta, senadora, miembro de la Corte Suprema. Y otro va a venir y decir, no, eso es insuficiente, eso no es respetar la igualdad. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad patriarcal, donde las mujeres tienen menos derechos efectivos. Por lo tanto, el rol del Estado para asegurar la igualdad es intervenir efectivamente para evitar la dominación de las mujeres. Y para evitar la dominación de las mujeres, lo que necesitamos es que haya paridad en las listas legislativas, que haya cupos en la Corte Suprema, que, no sé, si para ser director de un hospital, un cargo concursado, a igualdad de puntaje, se le prefiere a una mujer. Y entonces va a venir el médico que perdió el puesto, que tenía el mismo puntaje que la otra persona, es decir, acá a mí me están discriminando. Y ahí Lara le va a decir, no, es que vos no entendés lo que es la igualdad. La igualdad implica eliminar las barreras, los obstáculos que tienen las mujeres en la vida. Y por lo tanto el Estado tiene un deber de promocionar la llegada de mujeres, romper el techo de cristal a posiciones de poder. Entonces tenemos desacuerdo sobre los alcances de los derechos. Si la igualdad se garantiza con la no discriminación o con políticas activas del Estado. Pero incluso también tenemos desacuerdo sobre cómo ponderar los derechos. Bueno, estaba claro que en el debate del aborto estaba el derecho a la vida y estaba el derecho de las mujeres a autogobernar su propio cuerpo. ¿Cómo se decide ese conflicto de derechos? También tenemos muchos desacuerdos al respecto. ¿Cuál debe primar sobre otro? ¿Cómo debemos interpretar cada una de esas cosas? Entonces, esto es fundamental, dice Waldron. Los desacuerdos son la característica básica de una sociedad plural. Son inescapables. En todas las sociedades del mundo hay desacuerdos. Y esos desacuerdos tienen que ser decididos por alguien. Esas son las circunstancias de la vida en donde nos toca vivir. Tenemos desacuerdos, pero tenemos que resolverlos de una manera. Tenemos desacuerdos, pero vivimos en sociedad. ¿Cómo hacemos para compatibilizar eso? Esa es la gran pregunta. El control judicial nos dice, los desacuerdos, a final de cuentas, lo decide el Poder Judicial. ¿No? ¿Se entiende esto de los desacuerdos? Es muy importante. Walton también nos dice, hay un derecho fundamental en nuestras sociedades, que es el derecho de participación. Como tenemos desacuerdos, tenemos el derecho de participar en la resolución de esos conflictos. ¿Qué significa esto? Que nuestra voz sea escuchada de igual manera que la de los demás en temas que afectan a los temas centrales de nuestra vida. El aborto, la eutanasia, el consumo de estupefacientes, la cantidad de impuestos, si el Estado tiene que dar o no dar salud, educación gratuita. Son temas más importantes del mundo. Y nosotros tenemos el derecho a participar en igualdad de condiciones de la resolución de esos desacuerdos que tenemos.
si tenemos que tener escuela pública o no, garantizar o incluso peor, garantizar la gratuidad de las universidades, es algo que tenemos que decidir nosotros. Porque si no, ¿sabes lo que pasa? Esto es lo que pasa. ¿Qué está pasando ahí? Yo sé que son muy chicos, pero alguien tiene que saber quién es Chilavert. ¿Alguien es de Vélez? ¿Qué está pasando ahí? Un arquero paraguayo, Sí. Chilavert fue, ¿no? ¿Y qué está haciendo Chilavert ahí? ¿Se ve bien? Y lo está increpando a la otra persona que no me Fíjate en la acuerdo. boca, Elsa, fíjate en la boca. ¿Qué está pasando ahí? Lo está, escupiendo ¿cómo, ahí. cómo se dice? Brasileño, Roberto Carlos, lo está escupiendo. Lo está Lo saliendo. está agrediendo. Mario, ¿qué está pasando? Lo está escupiendo, hablando en castellano. Le está escupiendo la cara al otro jugador. Waldron dice eso. Eso es el Bueno, control judicial de constitucionalidad. no quise Es decirlo, un pero bueno. escupitajo a la pobre Lara, que se mató militando, y a las Laras del pasado, que se mataron militando por el derecho al aborto. Por eso Lara quiso ir a quemar todo, porque le estaban escupiendo la cara. Porque 5 tipos le dicen, ah, sí, vos te mataste participando, ganaste una mayoría, a mí no me importa. Yo interpreto que la Constitución prohíbe el aborto. ¡Pum! Garzo en la cara. Es un insulto, dice Waldron. Es un insulto a nuestra igualdad democrática. Perdón por poner esto, pero se lo tenía que graficar de una manera. Esto es para Waldron. El peor insulto para una democracia es que venga alguien que no es de la democracia y le diga, vos no podés hacer esto. ¿Se entiende? Esto, o sea, si esto no es lo más antidemocrático del mundo, dice Waldron, ¿qué es? Es el acto más Patricia. irrespetuoso a la democracia del mundo. Es como que te escupan la cara. ¿Qué hay algo más denigrante que te escupan la cara? Nada. Bueno, esto es lo que es el control judicial, dice Waldron. Sí, Elsa. Con respecto al aborto, que nadie puede decirme qué hacer con mi propio cuerpo. Bueno, Elsa, vos sabrás mejor. Durante 200 años, el Estado te dijo lo que tenías que hacer con tu cuerpo. Sí, Digo, pero eso no está en el Código debería Penal, te ser decía, así. vos no podés. Sí. Vos Pero en un estás caso, obligada a llevar a término un embarazo, te decía. Salvo que te hayan violado y o sos una persona con discapacidad mental. Pero entonces, ese derecho, si querés llamarlo, derecho legal, a decidir sobre tu propio cuerpo, fue consagrado o fue plasmado en la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Antes no existía explícitamente. Digo, las mujeres no podían. Entonces, que venga un juez de la nada y le diga, no, usted democracia, usted pueblo, usted mujeres, usted movimiento de mujeres, no pueden haber hecho esto porque viola la Constitución, Waldron diría, es el acto más denigrante a la democracia que jamás se haya visto. ¿Y cómo hacemos entonces? ¿Qué les parece esto a ustedes? ¿Qué implica? Por favor, díganme. ¿O cómo lo defendemos? No sé. Para mí es una violación al derecho, obviamente, de la mujer de elegir por su propio cuerpo, en principio. No hablemos del aborto. Hablemos Ok. del acto de la declaración de inconstitucionalidad. No te quedes en la chiquita, Elsa. Bueno. Debería primar más la democracia que la constitucionalidad. Ahí, como decían antes, esto que vuelve el tema de la tensión entre democracia y constitución. O sea, debería en ciertos aspectos primar más la democracia que el control en ciertos casos. ¿Quién no coincide con Lara? Lara, ¿vos estás dispuesta a sostener esto en todos los casos? No. En ese caso,
Mario, por favor, ¿querías participar? Digo que en ese caso, digamos, no estaríamos volviendo al principio de la clase si la democracia todo el tiempo, o sea, sería como estar tratando de modificar, de acomodar la Constitución todo el tiempo conforme a cada tema que tengamos que discutir. No sé, me parece a mí. Fíjate, bien, Mario ahí dice, bueno, pero y si lo que está atrás de lo que dice Waldron es el Congreso puede hacer todo. Y Waldron dice, y está bien que sea así, dice, porque en el Congreso es donde más podemos participar, donde más diversidad de voces hay. El Congreso puede cambiar todo y está bien. Lo que te diría Waldron, Mario, es, pero ojo, no seas infantil, no seas ingenuo, porque vos estás asumiendo que la Constitución es clara. Y el fundamento de su teoría es que no es clara. Que dice, bueno, igualdad, libertad de expresión, pero el pueblo, el Congreso está todo el tiempo definiendo el detalle de qué significa igualdad, libertad de expresión o lo que sea. Entonces él te diría, no es que yo estoy manoseando la Constitución, estoy impidiendo que sea el Poder Judicial el que manosea la Constitución, el que impone su interpretación de este desacuerdo que tenemos por sobre la que llevó adelante la mayoría de la población argentina. Yo no estoy evitando, no estoy en contra de la Constitución, estoy en contra de que solamente la interpreten 5 guachos, ricos, no elegidos, hombres, patriarcales, elitistas. ¿Y qué pasa con esto? No, es que, o sea, lo estoy pensando igual todavía, pero me parece que el problema quizás no es el control de constitucionalidad, sino en la práctica, digamos, el hecho de que justamente sean 4 hombres patriarcales que están en su cargo vitalicio porque ellos lo decidieron mismos así. Quizás no es tanto el problema del control de constitucionalidad, sino la composición de la Corte, que es la que es. No sé, Ahora, no, está bien. Florencia nos dice algo interesante. Dice, bueno, el problema no es que exista una Corte Suprema con la capacidad de dar la última palabra, sino que, bueno, que no tenemos mecanismos para que esas personas tengan algún tipo de vinculación con la ciudadanía, que sean electos. Podría ser una alternativa que dice Florencia. Bueno, si el problema es que no son electos, elijámoslos. También podría ser que nos diga, bueno, acercamos cupos, que haya una persona trans en la Corte Suprema, que haya un cupo de 2 mujeres, judíos, lo que sea, pobres, alguien que haya nacido en la Villa 31, el parámetro que a vos te guste, Florencia. Y ahí es donde viene Nino. A ver si puedo... Y Nino dice algo así como, bueno, es que no es solamente ese problema de que no son electos. El problema está en la forma en que se razona. Ustedes les mencionamos esto de la democracia deliberativa. La democracia deliberativa parte de la idea de que todos los que están afectados por una decisión tienen el derecho de poder influir en qué decisión se toma, si la igualdad es A o B. Y que la participación de todas estas personas afectadas, deliberando, dialogando, intercambiando opiniones, nos lleva a tomar decisiones imparciales. ¿Qué significa imparciales? Legítimas, que tienen menos sesgos, que se basan menos en prejuicios. ¿No?
Lo que dice Nino, crítico del control, es, bueno, pero hay algo en la forma de razonar de los jueces. ¿Qué es lo que hace un juez? Le llega el caso, a lo sumo escucha a las partes, y le dice, y se va a su despacho, a la mejor luz, ¿no? Esto no es lo que hacen los jueces, hacen lo contrario, pero a la mejor luz es, agarran toda esa biblioteca, 4 veces más, se leen todo, y dicen, a ver, ¿cuál es la interpretación constitucional correcta? La que dice que el aborto es punible, que no es punible, que se permite, que está prohibido. Y llega, piensa toda la noche, se toma un whisky, y al otro día dice, muchachos, encontré la respuesta. Y en el ejemplo de Florencia, esa persona puede pertenecer a un grupo marginado, puede haber sido electo, puede ser trans, pero uno va a decir, bueno, eso mejora tal vez, pero sigue habiendo algo inherente, un problema inherente, que es, esa persona no lo consultó, no lo charló con nadie. Puede haber leído todos los libros, pero Waldron diría, eso sigue siendo un escupitajo. ¿Por qué la interpretación de esa persona tiene que primar a la de 25 millones de personas que dijeron que sí, que estaban a favor? Hay algo que lo que Nino denomina un elitismo epistémico. ¿Qué significa esto? Que nosotros, solos, los que saben, somos los que capaces de llegar a respuestas morales correctas. Si el aborto está bien o mal, si la igualdad requiere de acciones afirmativas o no, si la libertad de expresión requiere de la intervención del Estado o no. Yo solo, pensando, leyendo, llego a las mejores decisiones posibles, a las decisiones que tienen menos sesgos. Eso implica que el juez es, no sé, Hércules, es Platón, que solo ellos tienen las respuestas morales correctas, las respuestas políticas correctas. Nino va a decir, no, eso es un delirio, eso es elitista. A la imparcialidad se llega hablando y decidiendo entre todos. Yo tal vez entro al debate pensando que las personas gays son muy buenas, pero tienen algo que está enfermo y van a violar a sus hijos. ¿No? Esto es algo que se decía. Era algo que la gente pensaba. Y no gente idiota, no gente tonta. Gente ilustrada, con maestrías, doctorados, pensaba esto. Que los gays iban a violar a sus hijos y se les permitía adoptar. Entonces, esa persona en un modelo, perdón, esa persona en un modelo judicial va a leer y va a decir, bueno, no podemos permitir el matrimonio igualitario. Va a expresar todos sus preconceptos. En cambio, Nino diría, no, bueno, a ver, ¿y si intentamos otra cosa? Si intentamos un diálogo en donde vengan 500 familias gays, de hecho, hijos de personas gays, y les digan, no, mirá, el problema de la violación intrafamiliar existe, pero a mí mi viejo no me hizo nada. Y venga un cientista social y le diga, no, mirá, los países, las estadísticas muestran que las violaciones intrafamiliares no son mayores en familias homosexuales que en familias heterosexuales. Y esa persona que tal vez, bueno, tal vez lo que yo, no era información, no era un argumento lo que yo tenía, era un prejuicio. Y entonces va a decir, bueno, quizás no es tan mala idea que entonces que se casen las personas gays. Si no está este conflicto, no está este estorbo que yo veía. Entonces, la idea es que las personas pueden cambiar de opinión, ¿no? Nosotros todos pensamos que nosotros somos personas abiertas al diálogo. Entonces, lo que va a decir Nino es, esa es la manera de tomar decisiones.
sobre si el aborto sí o el aborto no, el matrimonio gay, sí o no. Ese es el procedimiento que nos va a permitir llegar a la imparcialidad, a decisiones imparciales, a decisiones con menos sesgos, con menos prejuicios, que tengan en cuenta las opiniones de todos. Entonces le respondería a Florencia, sí, todo bien con que sean electos, pero no elimina el problema central, que uno es que una minoría tenga la capacidad de interpretar la Constitución con palabra final, y dos, que el procedimiento de toma de decisiones. Entonces, ¿qué dice Nino? ¿Cuál es el órgano que más se parece a esta conversación, a esta deliberación democrática, teórica? Bueno, el Congreso. El Congreso tiene ciertas características. Hay minorías y mayorías. Hay audiencias públicas. Vienen expertos, nos cuentan cuál es su opinión. Hay movilizaciones. Ahí está, eso es lo más parecido a la deliberación. No un tipo encerrado en su despacho. Que de vuelta, esto es una cosa, una adenda, algo que suma al problema. Los jueces de la Corte Suprema no los podemos remover por causales ordinarias. Tenemos que decir que cumplieron mal su desempeño. Entonces, no solamente que no los elegimos, no sabemos cómo deliberan, es como la máquina, ¿ustedes saben la historia de cómo era la fábrica de hacer chorizos? ¿Ustedes saben cómo está compuesto un chorizo? El que nos comemos en el asado. Y no lo saben porque no queremos saber. Eso pasa en la Corte Suprema también. No queremos saber cómo se hacen las sentencias. Porque ahí no son 5 Platones deliberando, Sócrates o Sócratas. Es una máquina de rosquear cosas. En cambio, lo que pasa en la Corte no es público, diría Waldron, diría Nino. Lo que pasa en el Congreso es todo público. La gente tiene que defender sus opiniones. Ahí va vos. Tiene que decirle a la gente qué es lo que piensa. Ahí está la imparcialidad. No en la Corte Suprema. O peor, fíjate, la Corte Suprema tiene 5 personas. La mayoría de los juzgados en Argentina es unipersonal. Entonces le llega al juez de la minería de Catamarca y dice, a ver, no, a mí me parece que es inconstitucional. ¿Con quién deliberó? Con nadie. ¿Con quién habló? Con nadie. ¿Quién lo eligió? Nadie. ¿Quién lo puede remover? Nadie. Está ahí hasta que se muera, como Homero, en la planta nuclear. De vuelta. Si eso no es un escupitajo en la cara, yo no sé qué es. Pero ¿quién no coincide conmigo? De todas maneras, igual, si no estás conforme con la decisión del juez unipersonal del juzgado, podés apelar y vas a tribunales. Estamos de acuerdo, Matías. Que es colegiado incluso, son 3 jueces. Ahí Estamos capaz de lo acuerdo. deliberan, entre 3 por lo menos lo deliberan. Pero sigue persistiendo el problema. Podemos llegar a un tribunal de 5, pero sigue habiendo un problema, que está en la forma de razonar de los jueces, que está en que no son electos, que no son removibles, que si nos parece una barbaridad lo que dijeron en el fallo, por ejemplo, que las pastillas del día después son inconstitucionales, no tenemos nada que hacer. ¿Por qué? Porque puedo sacar una ley que diga, las pastillas del día después son lo mejor del mundo, tenemos que dárselas a todos. Y van a venir de vuelta los mismos 5 gatos y nos van a decir, no, usted no puede hacer eso, porque viola el derecho a la vida. ¿Cómo hacemos para salir de esto?
Y en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, cuando están los jurados que deliberan, ¿ahí contaría o no? Porque ahí no es solamente el juez, también aporta la decisión de las personas. Y ahí Ay, le no, estás no veo deliberando. no veo que están hablando. Lucila. Lucila. Pero fíjate, los jurados son para... Esto merecería una clase. Hay gente de la cátedra que se dedica al tema de jurados. Los jurados lo que hacen es determinar los hechos del caso, si es culpable o no. Pero sí, o sea, la idea de jurados permitiría pensar otra forma de hacer un control de constitucionalidad. Montándome lo que dice Lucila, bueno, eliminemos la Corte Suprema y en cada decisión que tenemos que tomar sobre si es constitucional algo, elijamos 12 personas al azar. Y que esas personas discutan si es constitucional. Eso sería más democrático, diría Gargarella. Eso sería más compatible con la democracia. No, 5 gatos, abogados, ricos, digo, tienen un sesgo de clase, un sesgo de género, un sesgo de estatus increíble. Ahí tal vez una versión de lo que dijo Lucila, diría Gargarella, bueno, eso por ahí va la mano, por ahí va. En involucrar a la ciudadanía. Entonces, ¿el Congreso puede hacer todo o no? Esa es la pregunta. ¿Todo lo que dijo Hamilton es una pavada? ¿El Congreso mañana puede instaurar la pena de muerte, chicos, o no? Y cuando digo puede, no digo si puede hacerlo. ¿Debería poder hacerlo? Mañana el Congreso dice, el voto de las mujeres va a valer la mitad que la de los hombres. Entonces, elegimos presidente o ahora elegimos diputados, legisladores, y ahora decidimos que lo deliberamos, charlamos ahí, muchas marchas, y el Congreso dice, el voto de las mujeres va a valer la mitad. Y los que no tienen título universitario, un tercio. ¿Qué les parece? Está como limitado por la Constitución en realidad. No. Decime por qué está mal. Está Eso que mal acabo de porque decir. va en contra de la Constitución. No, pero eso es argumento. No estoy planteando. Piensen, ¿por qué? No porque. Pero, sí, Mario. Que también sí, sería una decisión minoritaria. el Congreso, digamos, si un, ¿Está mal porque se estaría volviendo atrás con todos los derechos que adquirimos con el tiempo? Bueno, a ver, acá alguien dijo algo de la mayoría y la minoría. Un Sí. peligro. La tiranía de la mayoría. Si no podemos decir esto, la profesión del abogado está básicamente basada en la tiranía de la mayoría, en el miedo a la tiranía. Ese podría ser uno de los problemas. Es decir, acá hay una mayoría, no sé, podemos decir, si la mayoría es de blancos y de repente queremos decir que el voto de los negros va a valer la mitad, bueno, o que los negros no pueden ir a la misma escuela que los blancos, bueno, ahí va a decir, eso puede, en sociedades con muchas desigualdades, no está bueno que el Congreso pueda hacer lo que quiera. Eso sería un argumento. Otro podría decir, bueno, ¿te acordás Ulises? Ulises, en el momento A, que estaba bien de la cabeza, sabía que tenía que taparse, bueno, que tenía que tapar los oídos a los demás para llegar a Ítaca, ¿no? Porque sabía que en el momento B iban a escuchar el canto de las sirenas y iban a encallar y morirse todos. ¿Qué es lo que nos dice ese argumento? Básicamente, la Constitución es un elemento que decidimos en momentos de lucidez, estamos claros,
para evitar que en momentos de pánico nos equivoquemos, querramos salir a matar a los negros. ¿Por qué? Porque nos interesa la igualdad. Entonces necesitamos que un órgano no mayoritario se encargue de proteger esas decisiones que tomamos en momentos de lucidez. Otro diría, un Hamilton diría, che, pero no se puede ser juez y parte. Necesitamos que haya un tercero imparcial decidiendo estas cosas. Eso es lo que diría un Hamilton. Otro diría, che, bueno, pero no es que siempre las mayorías le pegan. No siempre las mayorías aciertan. La mayoría puede equivocarse. Y el control judicial, al ser judicial, le permite revisar esas decisiones equivocadas. Otros dirían, pero vos viste lo que son los representantes. Eso es la democracia. Están todo el día ahí boludeando, sacándose fotos. Están sujetos a las operetas de los grupos mediáticos y de los grupos poderosos. Por lo tanto, necesitamos un grupo selecto de personas que esté aislado de eso, nos diría un defensor del control. Y otro, que es ligado a la idea de mayorías y minorías, es, bueno, en sociedades muy desiguales, en el Congreso se va a escuchar solamente la decisión de la mayoría, las pretensiones, los intereses de la mayoría. Y las minorías van a votar y van a perder, pero siguen teniendo derechos, diría un defensor de las minorías. Por lo tanto, necesitamos algún grupo de personas que defienda a las minorías. Es un poco lo que nos decía Lara al principio. ¿Qué piensan ustedes? En mi opinión personal, el sistema de pesos y contrapesos es esencial, porque, o sea, si vos te pones a ver el tema de los requisitos, en la legislatura, bueno, puede ser que sean mayoría y demás, y que sean de voto y sufragio, y que los vote la gente, pero para mí, o sea, no tiene que ser el único órgano con competencia para legislar sobre las leyes que van a primar en nuestra vida. Bien, Julieta. Pero fíjate lo que te dice un crítico del control. Dice, bueno, sí, el sistema de frenos y contrapesos, está re bueno. Pero lo que vos estás defendiendo, Julieta, es la primacía del poder judicial. No que todos formen parte de la discusión, sino que el poder judicial tenga la última palabra. No solamente, no que tenga un control, sino que termine la conversación, termine la discusión. Entonces, lo que vos estás defendiendo, te diría un Waldron, bajo el disfraz del frenos y contrapesos, es la supremacía del poder judicial, la supremacía de una élite. Y eso, Julieta, es inaceptable. Es que me escupan acá la cara, con mucho moco. Y bueno, y también, como para darte un ejemplo, también lo que había sido muy polémico, el tema de los DNU, de los últimos jueces que fueron electos de esa forma, por el Poder Ejecutivo. Bueno, en el gobierno de Macri. Sí. Bueno, ahí Macri decía que la Constitución se lo permitía. No era un DNU, era un decreto autónomo, si no me equivoco. Bueno. Pero no importa, era un decreto. Sí. Y Macri decía, no, pero de la Constitución, me lo permiten. Entonces, una cosa que nos enseña Waldron, primero quiero que entiendan esto, es que, yo sé que tal vez algunas compañeras me van a querer matar, pero no hay derechos o personas que son pro derechos y personas que son antiderechos. Lo que te dice Waldron es, todos están diciendo que defienden los derechos. Cuando una persona que está en contra del aborto te dice, no, yo también defiendo los derechos. Yo amo los derechos humanos, amo el derecho a la vida. Quiero que todos tengan la posibilidad de nacer y vivir y desarrollarse. Eso es lo que quiere decir Waldron cuando habla de los desacuerdos. Los desacuerdos no son de mala fe. No son entre gente que está a favor de los derechos y que está en contra de los derechos. Los desacuerdos son de buena fe, dice Waldron.
O sea, vos le preguntás a una persona, hablabas con una persona sensata del campo celeste y te decía, no, pero yo estoy a favor de las mujeres. No, mirá a mis hijas, yo las amo. Yo solamente quiero que todos tengan el mismo derecho que mi hija a nacer. Y al revés, no era que, que las personas que estaban del campo verde eran asesinas de bebés. O sea, no. Yo amo la Constitución, amo los derechos, y yo creo que el derecho más importante es de que yo pueda disponer y hacer de mi vida lo que yo quiera. Que si quiero tener un hijo, lo pueda tener, y que si no quiero tener un hijo, no lo pueda tener. Entonces, ambos hablan el lenguaje de los derechos. Entonces, y igual donde mejor se expresa ese debate es en el Congreso. Entonces, ahí Waldron le diría, Julieta, vos estás ahí disfrazando. Vos lo que querés es la supremacía del Poder Judicial. Pero decime por qué el Poder Judicial va a detener la tiranía de la mayoría. ¿Por qué? ¿Qué garantiza del Poder Judicial que vaya a defender a las minorías? ¿Qué es lo que hace que el Poder Judicial garantice los derechos de la minoría? Porque generalmente lo decimos. ¿Pero por qué? Tiene que acatar a la Constitución, no puede decir lo que ellos quieren. Bueno, el Congreso también dice que acata la Constitución. El Congreso dice, mira, todos estos artículos constitucionales me permiten sancionar esta ley. ¿Qué es lo que hace que el Poder Judicial esté mejor preparado para defender los derechos de las minorías? Pero si no hay una instancia superior, Patricio, sería como la historia de nunca terminar, porque si no tendríamos que poner algo que esté por encima de la Corte y algo que esté por encima de la Corte que está por encima de la Corte. No, ahí te diría, el Congreso tiene que ser el último, punto. Mejor dicho, la sociedad es el último. Mario, vivimos en una democracia, te diría. Sí, pero nunca nos vamos a poder despojar del lado que estés de la carga de subjetivismo que cada uno tenga respecto del tema del cual estemos hablando. O sea, un demócrata te diría... Sí, te entiendo. Un demócrata te diría, todo el tiempo, nunca hay un final. Lo que sí hay decisiones. Lo que no implica que mañana el campo celeste pueda reorganizarse y en 5 años derogar la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, la democracia siempre es un cuento inacabado. Siempre hay una hoja más para escribir. Justamente diría Waldron, mirá, si el Poder Judicial se equivoca, terminó la discusión. En cambio, si el Congreso se equivoca, el año que viene puede sacar una nueva votación. Justamente, punto para el Congreso. ¿Qué es lo que hace que el Poder Judicial defienda a las minorías? Por favor, dígamelo, porque si no, vamos a salir a quemar la Corte Suprema. Si no, para pueden... mí nada. Okay. Porque es circunstancial, o sea, depende de la ideología de cada juez. Hay jueces que defienden más las mayorías, otros que no, pero no es que hay, en mi opinión, algo que garantiza puntualmente que va a defender a las minorías, porque el juez termina decidiendo a favor de lo que él considera, que no necesariamente es en las minorías. Lara dice que hay que quemar la Corte Suprema. Básicamente. ¿Qué hay que hacer? ¿Por qué no vamos a quemar la Corte Suprema? Chicos, ustedes van a ser abogados, van a querer litigar ante los tribunales. Si hay que quemarlos, cagamos. Dedíquense, no sé, a ser sociólogos, psicólogos, enfermeros, no sé, algo mejor. Ustedes van a tener que ir a decir que algo se tiene que declarar inconstitucional mañana. Así que, si no sabemos cómo justificar todo esto, mejor que nos dediquemos a otra cosa. Quememos, o sea, es el mundo sin abogados, muy lindo. Pero por algo queremos que exista esto. Bueno,
La cosa es que Nos si nos juntamos, atamos al Congreso, nos atamos a lo que vos decías antes, que es al pensamiento en apuros de la mayoría que va cambiando con el tiempo. O sea, por ahí el día de mañana se piensa que se tiene que legalizar la pena de muerte y pasado mañana ya no. Entonces hay que atarnos a unos principios que le dan la Constitución sobre cómo guiarnos como sociedad. Y si no tenemos esos principios, siempre estamos armándonos sobre nada. Y el día que se quiera cambiar, está la posibilidad de cambiarse. bárbaro, te diría Jefferson, bárbaro. Una constitución cada 20 años es lo mejor que nos puede pasar en la vida. ¿Qué mejor que actualizar la constitución cada 20 años? Perfecto. ¿Qué es lo que hace que los jueces estén mejor preparados para defender los derechos de las minorías? Hamilton da una respuesta, que me parece que la podemos discutir, que es, bueno, él decía, la sociedad está dividida entre pobres y ricos. Los pobres están en el Congreso y van a querer hacer leyes pro pobres. Está Grabois en el Congreso, ¿no? Entonces está Grabois y saca, no sé, la ley que se le cante, que quiera Grabois para los muchachos de la CETEP. Entonces, ¿cuál es la forma que tenemos para, no sé, la socialización de la tierra? Eso es una ley que podría sacar la mayoría. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice Hamilton. Y darle un poder a los ricos, a las minorías, que para ser juez tenemos que ser ricos. Porque la única forma que tenemos para que los jueces defiendan a los ricos es poniendo ricos, terratenientes. Para evitar que Grabois haga la reforma agraria, necesitamos poner a los miembros de la sociedad rural en el Poder Judicial, nos decía Hamilton. Es decir, poner a miembros de las minorías, de ese entonces, que eran los ricos, en el Poder Judicial. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces va a tener un factor motivacional, nos va a decir Hamilton. Hoy, lo que nos dijo hace un rato Florencia, era eso. Bueno, si querés que defiendan los derechos de las minorías, pongamos minorías ahí. Y entonces ella decía, bueno, pongan a personas trans, que pongan a mujeres, que pongan a pobres. Entonces, ahí hay un punto interesante. Nosotros seguimos poniendo ricos a defender a personas trans y a pobres. Hay algo que ahí no es. O sea, Hamilton te decía, pongamos a una persona del mismo tipo a defender a las poblaciones que nosotros queremos defender. En ese caso eran los terratenientes. Era pésimo la idea. Pero el punto era bueno. Si queremos que se defiendan los derechos de las personas trans, de los negros, de los bolivianos, tenemos que elegir jueces bolivianos que vivan en Once y que entiendan ahí. Porque si ponemos ricos, los ricos no, o sea, Lorenzetti, Rosati, Maqueda o el que sea, o Rosenkrantz, no van a poder defender un derecho de una minoría porque no entienden que es una minoría, porque nunca vieron un pobre en su vida. Entonces, mantenemos la idea hamiltoniana, pero la aplicamos como ustedes saben. Entonces, la idea de Hamilton ahí empieza a cobrar un poquito más de sentido. Bueno, pongamos travestis. Los travestis al poder, y ahí van a poder defender los derechos de los travestis. El juez Gallardo, que es un juez que es re piola, que está a favor de los derechos y no sé qué, está todo bien con él. Será simpático, nos podemos tomar una cerveza. Pero no vive la vida de una persona trans. Por lo tanto, no va a poder defender los derechos de una persona trans. Entonces, ahí hay un puntito que es interesante. Bueno, quizás hay que poner gente que viva la vida de las minorías. Porque sí, no van a defender, no van a evitar la tiranía de la mayoría. Waldron dice, che, ¿cómo se toman las decisiones en una corte? ¿Toman por consenso? Agustina, vos dijiste algo. ¿No? ¿Cómo se toman las decisiones en una corte?
Por mayoría. ¡Por mayoría! Entonces, ¿cómo va a evitar la tiranía de la mayoría una Corte Suprema? ¿Qué me vienen a decir? ¿Qué me vienen a decir? En las Cortes, justamente, están los desacuerdos que tenemos como sociedad, solamente en un nivel reducido. ¿Por qué entonces le damos la capacidad a ese organito de determinar o resolver nuestros desacuerdos? Si incluso ellos no están obligados a llegar, no es que hay una respuesta correcta, no es que claramente la Constitución no permite tal o cual cosa, sino las decisiones se tomarían por consensos, ¿no? Pero no se toman por consensos, se toman por mayorías y minorías. Entonces, esto es muy complicado. ¿Cómo hacemos para justificar todo esto? Y les voy a pedir que se queden 10 minutos más, 15 minutos más. Bueno, hay diferentes teorías. Teorías interesantes de cómo justificar el control judicial. Una es la de un tipo llamado John Ellis, un profesor de Harvard, está muerto ya, que básicamente, ay qué asco, perdón por la falta de ortografía, me da vergüenza, vamos a cambiarlo. Decía, bueno, la Constitución es como un reglamento, es un manual de procedimientos. En la Constitución básicamente lo que hay es formas de tomar decisiones. Entonces lo que tienen que hacer los jueces no es meterse en temas sustanciales. Si el aborto sí, las pastillas del día después, los gays. No, ese tema lo tienen que decidir los representantes del pueblo. Lo que tiene que hacer el juez es una cosa muy importante: garantizar que esas decisiones se tomen de acuerdo a las reglas previstas en la Constitución. Lo que diría él es, los jueces tienen que evitar que los poderes políticos tomen decisiones que incumplan con los procedimientos constitucionales. Tienen que deliberar. Si vos me decís que el gran beneficio del Congreso es que deliberan, que discuten, bueno, que discutan, porque si no, yo lo voy a declarar inconstitucional. Si vos me decís que el beneficio del Congreso es que hay minorías, están los negros, los blancos, los pobres, los ricos, bueno, entonces si el Congreso hace una ley que limita la capacidad de las mujeres o de los pobres o lo que sea a llegar al Congreso, ahí los jueces tienen que actuar. Tienen que mantener limpio el proceso de cambio político. Entonces no podemos evitar, los jueces tienen el deber de evitar que el gobierno actual se eternice en el poder. Tenemos que reforzar, defender el cambio político, que todos tengan igual oportunidad de llegar al gobierno, que todos tengan igual voz en el Congreso, que si sos pobre puedas tener voz, que si sos negro puedas tener voz. Entonces las leyes que dificulten a la oposición a llegar al poder, o que dificulten a una minoría a llegar al poder o a ser representada, esas leyes van a tener que ser revisadas por el Poder Judicial. Las que afecten a los procedimientos establecidos en la Constitución, los que eviten el cambio político democrático, y los que afecten a las minorías, él denomina insulares, es decir, las minorías que son desaventajadas, las religiosas, de género, raciales. Entonces, lo que tiene que hacer el juez es ser como un referí. El referí no hace los goles, no la mete, no cabecea al centro, sino que hace es que intenta que los goles se metan de acuerdo a las reglas previstas. Y que todos jueguen con 11 jugadores. Y si antes del partido voy y le meto un chumbazo en la pierna a un jugador contrario, bueno, eso no va a ser algo que el juez tiene que permitir. No, tiene que permitir que todos jueguen en igualdad de condiciones.
¿Eso qué significa? El juez no puede decidir sobre el aborto. El juez tiene que decidir sobre si el aborto se tomó de acuerdo a, la decisión del aborto se tomó de acuerdo a los mecanismos previstos en la Constitución. Se alcanzaron las mayorías, se permitió que las mujeres participen, se permitió que los órdenes religiosos participen del debate. Ah, sí, bueno, entonces yo no puedo hacer nada. Eso pertenece al ámbito de la democracia. Lo que yo sí puedo hacer es, bueno, esto va a imposibilitar que las mujeres puedan deliberar sobre esto en el futuro. No, entonces eso sí es inconstitucional. Eso sí, tengo que mirarlo con la lupa más penetrante, más precisa. Ahí los jueces tienen que intervenir. Los temas sustanciales no. Son los temas que hacen a las reglas de juego, sí. Una consulta. Sí. ¿Eso vendría a ser el término que se usa de los contenidos políticos no justiciables? Que yo lo he leído en otros casos, en otras materias, y no me lo habían explicado muy bien, y bueno. No, bueno, fíjate esto. Fíjate esto. Lo que dice la doctrina de las cuestiones políticas no justiciables es que justamente nació en Marbury versus Madison. Es lo contrario de lo que acaba de decir Eli. Es lo contrario. ¿Qué es lo que nos dice? La doctrina de las cuestiones políticas nos dice: los políticos se encargan de la política, de cómo se toman las decisiones, y nosotros nos dedicamos al derecho, dicen los jueces. Lo que dice la cuestión lo que dice Eli es lo contrario. Los jueces tienen que meterse en la política y no en el derecho. De vuelta, lo que dice es, bajo la doctrina de las cuestiones políticas, el Congreso es soberano. El Congreso es el que entiende si se tomaron las decisiones de acuerdo al procedimiento establecido por el propio Congreso. El Poder Judicial no se puede meter. Dice, no, eso es el ámbito del Congreso. Con la teoría de Eli, nos diría, ¿cómo que no tomar? A ver, ¿qué dice la Constitución? Que tiene que tomar esta decisión con el quórum necesario y con una mayoría de miembros, una mayoría absoluta de los miembros totales. Bajo la doctrina de las cuestiones políticas, eso lo determina el Congreso. Bajo la doctrina de Eli, eso es justamente lo que tienen que hacer los jueces. Verificar que se hayan tomado las decisiones de acuerdo a los principios, a los procedimientos, mejor dicho, establecidos en la Constitución. Eso es lo que tienen que hacer los jueces. Es lo contrario de la doctrina de las cuestiones políticas. Pero bueno, sigamos. Nino, ¿qué nos va a decir Nino? Muy interesante lo que dice Nino. Nino dice, bueno, a ver, está mal que los jueces tomen decisiones sustanciales. Está mal. Eso es contramayoritario. Está mal, eso tiene que ser decidido por el pueblo y en el Congreso porque es lo más parecido a una deliberación democrática. Pero ¿cuándo es que el Poder Judicial puede intervenir? En 3 supuestos. Uno es muy parecido a lo que dice Eli. Cuando no se den las condiciones formales de la sanción de leyes, pero también cuando se afecten las precondiciones de la deliberación democrática. Nino diría, no hay deliberación si no hay libertad de expresión. No hay deliberación entre iguales si no hay un derecho fuerte a la igualdad. No hay deliberación entre iguales si las personas pobres no pueden participar porque tienen que trabajar 12 horas al día. ¿Quién va a poder participar de las decisiones públicas si tengo que fijarme todo el tiempo que si no como, me muero? Por eso Nino decía, Eli está bien, pero el problema de Eli es que no tiene una teoría de la democracia adecuada. Dice, hay algo más que la democracia tiene que asegurar, son derechos más sustanciales. Una democracia sin derechos sociales no es una democracia.
Por lo tanto, Nino dice, no solamente tiene que observar las condiciones formales de la toma de decisiones, sino lo que Nino denomina los derechos a priori. Los derechos que son precondiciones de una decisión democrática. Entonces, en esos casos, para Nino, el juez tiene que actuar vehementemente. Entonces, Nino diría, si quieren disminuir la asignación universal por hijo a 1/4 de lo que es actualmente, Nino va a decir, eso es inconstitucional. No porque el Congreso no puede tomar decisiones sobre las políticas sociales, sino porque si hacemos esto, la posibilidad de que un pobre pueda participar de la esfera pública en condiciones de igualdad va a ser nula. Nula. Los pibes se van a morir, van a tener que trabajar 10 horas más de lo que ya trabaja. Y eso atenta contra el principio de autogobierno colectivo. Nino en ese sentido es como un republicano. Está diciendo, che, ¿cómo esto afecta a la democracia? 2, cuando elecciones afecten a la autonomía individual. ¿Qué significa esto? Nino dice, como le dije antes, bueno, vamos a llegar a decisiones imparciales. ¿Cuándo? Cuando participen todos los potenciales afectados, discutiendo. Pero Nino dice, eso aplica para un ámbito de la vida, para el ámbito de la moral pública, diría él. Es decir, cuántos impuestos, si tenemos que tener aborto o no, bla, 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 bla. Pero hay un ámbito que es de la moral privada. Ahí la deliberación democrática no tiene ningún valor epistémico, diría él. Los que sabemos qué tenemos que hacer con nuestra vida, cómo tenemos que vestirnos, a quién tenemos que amar, qué carrera tenemos que estudiar, no es el pueblo. Somos nosotros. Nosotros somos los mejores jueces de nuestros propios intereses. Por lo tanto, una decisión mayoritaria que se meta en el ámbito de la moral privada, para Nino, no tiene valor epistémico. Él defendía la democracia por tener valor epistémico, pero cuando no hay valor epistémico en la participación del resto, de los terceros, para Nino hay que invalidar esa ley. Por eso Nino bancaría una decisión judicial que establezca que la inconstitucionalidad de la prohibición del consumo de estupefacientes. Bueno, consumir porro, diría Nino, no le afecta a nadie. El pueblo no tiene ninguna decisión, no tiene ni voz ni voto en si yo quiero fumarme un porro. Por lo tanto, una ley que prohíba eso no tiene valor epistémico. Porque el valor epistémico en cuestiones que afectan solamente a nosotros es propio. Yo decido. Y tercero, se da cuando él menciona el deber que tienen los jueces de salvaguardar la práctica constitucional. Es decir, si hay ciertos acuerdos sobre cómo funciona nuestro sistema jurídico, que de repente una autoridad se aparte ostensiblemente de esa forma de entender la coordinación social, debería ser declarado inconstitucional. Nino da el ejemplo de, siempre se pensó que el presidente no podía amnistiar. Bueno, si de repente, y eso es el acuerdo que tenemos como sociedad, que la Constitución no permite al presidente indultar, perdón la palabra, que de repente Menem lo venga a hacer y indulte a todos los militares, bueno, eso es un problema. Es un problema. ¿Y por qué? Porque se apartó de algo que compartíamos todos, que regulaba nuestras prácticas, nuestra cooperación social, y por lo tanto el juez tiene un deber de declararlo inconstitucional. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Nino ahí, básicamente? Y también Eli. Ojo con la supremacía del Congreso. Ojo. ¿Por qué? Porque a veces el Congreso puede afectar los derechos
la autonomía, y ahí el Congreso no tiene nada para decir, porque Nino ahí es liberal en ese sentido. Y ojo, porque a veces las mayorías tienen interés en seguir siendo mayorías. Entonces, tal vez quieren perseguir, o quieren impedir que los negros subviertan el orden. Por lo tanto, tal vez pueden llegar a sacar leyes que impidan que los negros mejoren su estatus. O quizás una mayoría política quiere evitar que la oposición llegue al poder. ¿Eso pasa o no? No pasa acá, pasa en todos lados. Entonces, bueno, cambio el sistema electoral y lo modifico para que yo tenga más bancas. No, Nino va a decir, no, Waldron, vos estás equivocado. Vos estás equivocado. Ahí los jueces tienen algo para decir. Ahí los jueces tienen algo para decir. Para salvaguardar el procedimiento democrático, es que a veces necesitamos a los jueces. Y por último, Gargarella era el discípulo de Nino. Y lo que dice Gargarella es, bueno, pero hay que seguir teniendo en cuenta que no podemos darle a los jueces este órgano aristocrático que no controlamos, que no removemos, que no elegimos, la última palabra. Todo bien con lo que decía Nino, pero la última palabra es muy peligroso. Lo que sí podemos hacer, lo que sí sería una buena idea, es lo que pasa en Canadá, dice. Bueno, donde el Poder Judicial puede decir, che, a mí me parece que esto es inconstitucional, pero le devuelve la última palabra a la sociedad. No necesariamente al Congreso, diría Gargarella, sino a la sociedad. Él no está proponiendo un diálogo entre poderes, bueno, a ver, entre el Congreso y el Poder Judicial, que charlen, sino que haya un diálogo sincero entre Poder Judicial, Poder Legislativo y la ciudadanía. ¿Por qué? Diría Gargarella. Porque hay veces que, y esto no es novedad para nadie, el Poder Legislativo es ajeno a lo que le pasa a la sociedad. ¿Vieron todo lo que decíamos antes de que los jueces son todos ricos y no sé qué? Bueno, che, cuando hablamos de que la clase política no nos representa, dice Gargarella, ahí estamos viendo que también hay una desconexión entre legisladores, diputados, senadores, presidente y la sociedad. Por lo tanto, el rol del Poder Judicial debería ser el de facilitar el diálogo democrático. No terminar la discusión con la última palabra pegándole a la mesa, sino promover que, si no escuchamos a una minoría cuando estamos debatiendo los derechos de las minorías, digamos, che, ustedes tomaron una decisión inválida. No por el contenido, sino porque no escucharon hicimos una ley sobre la propiedad indígena y no escuchamos a los indígenas. Es una locura, dice Gargarella. Poder Judicial, usted debe escuchar a los indígenas y después tomar una decisión. ¿Queremos aumentar los servicios públicos? Escuchen a los usuarios. ¿Cómo esto impacta? Porque si no, no hay democracia deliberativa. Hay una decisión que solamente reproduce estereotipos, prejuicios y sesgos. Macri pensó que aumentarle 2000% la energía a alguien estaba bien. Y porque él tenía la guita, diría Gargarella. Pero si escuchaba a una persona que no tenía guita, aumentarle 2000% el gas o la electricidad, se hubiera dado cuenta que no era una buena medida. Entonces, cuando aumentan las tarifas sin consultar a los consumidores, Gargarella dice, bueno, la Corte Suprema tiene el deber de decir, anulo el aumento, que se celebren las audiencias públicas, y después ahí podemos aumentar la tarifa si nos parece razonable. ¿Se entiende esto? Entonces, no se mete con la última, o sea, no le quiere otorgar la última palabra al Poder Judicial, pero sí le quiere dar un lugar relevante en el diálogo democrático, en la conversación sobre nuestros desacuerdos constitucionales y de derechos.
esa quizás es la forma que Gardella dice, esta es la única forma que tengo de salvar a la Corte Suprema, a los jueces. Waldron diría no. No. El primer Waldron. Ya Waldron un poco más viejo dice, se acerca un poco más a lo que dice Gargarella. Pero el primer Waldron diría no. Escupitajo a la cara. Inaceptable. Esas son las cosas que tenemos y no están saldadas. No están saldadas. No sabemos cómo defender el control judicial, pero sin embargo lo tenemos. Y ustedes tienen que entender las críticas, las justificaciones y cómo funciona nuestro país. El requisito de caso, el requisito de que sea concreto, etc. Así que, ¿alguna duda? Sí, yo. Claro. Esto, o sea, este modelo, Sí. si bien tiene en cuenta, no se me da la cara, no me voy a dar cuenta. Si bien no se tiene en cuenta las minorías, no quiere decir que sea. ¿Qué modelo? Perdón, me perdí. Según lo que dice Gargarella, Ah, que tiene en cuenta justamente a las minorías, no vendría a ser igual, no me sale la palabra, o sea, como que no tiene que seguirlo sí o sí. Y no pienso puntualmente en el ejemplo de derechos, sino, por ejemplo, con lo que pasó con el impuesto a las grandes fortunas. Porque ahí te podría decir quizás que si no se tuvo en cuenta a los ricos que no querían pagar, no podría salir la ley o no. Pero entonces, bueno, o sea, Gargarella está principalmente preocupado por las minorías insulares, las minorías obviamente, desaventajadas. o sea, lo sé, Pero pero Gargarella me acuerdo diría, que che, pero ahí en el Congreso se estuvo debatiendo 8 meses sobre el impuesto a las grandes fortunas. Ahí recontra estuvieron representados los intereses, se escucharon las voces, fueron a hacer lobby, se reescucharon. Justamente, eso es un ejemplo de una decisión democrática. Ahora, pero entonces, perdón, no, sí. como salió de ley, o sea, podría decirse que no es fundamental lo que digan esas minorías, porque la ley puede salir igual. No, la ley puede salir igual, claramente. Lo Claro. que tenemos que garantizar es que las minorías tengan la posibilidad de influir de igual manera. Eso, exactamente. A ver si podemos pensar en algo. O sea, imagínate que un Congreso compuesto por 90% de hombres saca una ley contraria al aborto. Que es lo que pasó hace muy poco en Alabama. Alabama sacó una ley que restringe fuertemente el aborto. Texas también. Y un Gargarella diría, a priori, no, bueno, el Congreso puede hacer eso. Puede. Lo que no puede, seguramente, es, él iría a cómo está armado el sistema electoral de Texas o de Alabama. O sea, acá hay leyes que están impidiendo la participación de las mujeres en la toma de decisiones. El Congreso no escuchó a los colectivos de mujeres, las colectivas. Bueno, ahí está la cuestión de la inconstitucionalidad. No por la sustancia, sino por los procedimientos y cómo eso impactan en las minorías insulares. O sea, Gargarella diría, yo voy a militar a favor del aborto libre, pero si se dan las precondiciones del debate democrático, del diálogo, los resultados, yo no tengo nada para objetar. Si el resultado es el que no me gusta, mañana voy a ir y hacer una marcha, mañana voy a ir ahí y voy a presentar otro proyecto de ley, mañana voy a sacar una nota en La Nación, pero eso es la democracia. Habló el pueblo. Yo voy a tratar de hacer lo posible para que cambie la ley, que no me gusta. Pero miraría con mucha sospecha una decisión del Poder Judicial que invalide la decisión mayoritaria en términos sustantivos, porque no nos gusta. La democracia, como le decía antes, es para los demócratas deliberativos, es justamente la posibilidad de equivocarnos y de mañana volver a discutirlo.
Entonces, si el Congreso se equivoca, lástima, voy a hacer todo lo posible para que no sea así, pero mañana voy a aceptar esa decisión y mañana voy a salir a pelear de vuelta por lo que pretendo que es justo. Por lo que creo que es justo. Que venga un juez y diga, esto no, eso es un escupitajo. Eso es terminar la democracia es el diálogo, para Gardela. El control judicial es el final del diálogo. Es pegarle a la mesa, es decir, yo tengo la autoridad. Se terminó la discusión. Es como el padre autoritario. De esto no se habla en la mesa. Me imagino que les habrá pasado. Ustedes quieren hablar de algo y el padre le dice, no, esto no se habla. Y vos decís, ¿por qué? Bueno, no, esto no se habla. Eso es el poder judicial para Gardela. Es el puñetazo. Es terminar, es el bloqueo del diálogo. La democracia, con sus problemas de representación, etc., es lo que más se acerca a la idea de un diálogo continuo y que se reproduce en el tiempo. Un día dijimos que los gays no, y un día aprendimos que sí. Un día dijimos que el aborto no, y un día dijimos, bueno, esto está matando a miles de personas. La democracia es este continuo proceso de aprendizaje colectivo, que el Poder Judicial puede promover, pero siempre que no tenga la última palabra. ¿Lo puede promover? ¿Cómo? Diciéndonos, che, reflexionemos sobre esto. Entonces, Gardela piensa un modelo totalmente distinto. Sí, terminemos, si quieren quedarse, quédese, no tengo ningún problema, pero termino la clase.